Tengan todos un buen día. En esta semana, lo que es el 15 y 16 de mayo, en lo que es la clase de lógica simbólica, vamos a ver el tema de conectivos lógicos, lo que es la negación, la conjunción y la disyunción para 11º de BCH. Tenemos conectivos lógicos, negación, conjunción y disyunción. Vamos a ver primeramente el conectivo lógico de la negación. Sus competencias. Construir proposiciones simples y compuestas reconociendo los conectivos lógicos utilizados. Entender el verdadero significado de cada proposición que se propone. Construir tablas de verdad de proposiciones compuestas. Establecer el valor de verdad de proposiciones compuestas reconociendo los conectivos lógicos utilizados. Vamos a analizar las siguientes proposiciones. P2. La matemática discreta es mi asignatura preferida y Mozart fue un gran compositor. Q. Él es inteligente o estudia todos los días. Surge entonces la necesidad de definir los nexos de estas proposiciones a los cuales se denominan conectores u operadores lógicos. ¿Qué tipo de proposiciones son P y Q? En este caso tenemos que son proposiciones compuestas, porque están formadas por proposiciones simples. En el caso de P, tenemos que la matemática discreta es mi asignatura preferida. Esta es una proposición simple. Mozart fue un gran compositor, es la otra proposición simple. Pero esta proposición compuesta tiene un conectivo lógico, que en este caso es I. En el caso de la segunda, de Q, es una proposición compuesta formada por dos proposiciones. Él es inteligente, él estudia todos los días, pero la proposición compuesta la forma con este conectivo lógico al unirlas a ellas dos, con el conectivo O. Gramáticamente, estos nexos en su mayoría son denominados partes invariables de la oración. Si observamos las proposiciones compuestas, están conectados por I y por O. En estos conectores se les llama conectivos lógicos a estos, ¿verdad? Hay más. En este caso solamente tenemos lo que es el I y el O. Pero vamos a ver que hay más conectivos lógicos. Como en este caso. Existen conectivos u operadores lógicos que permiten formar proposiciones compuestas, es decir, formadas por varias proposiciones. Los operadores o conectores básicos son, tenemos el I, que ya lo vimos, el O, en este caso el no, el entonces, el sí, solo sí. Todos estos son conectivos lógicos u operadores lógicos, les llamamos. Cada conectivo se le ha asignado convencionalmente un símbolo. Así que debemos de saberlos identificar correctamente para su uso adecuado. A cada uno de ellos se les ha asignado un símbolo, que es lo que vamos a ver ahorita a continuación. Pero antes vamos a ver unos ejemplos. Las siguientes proposiciones están unidas por conectores lógicos. La primera proposición dice 8 es un número par y 5 es un número primo. El conectivo lógico de esta proposición es sí. La siguiente proposición, China está en Asia o Colombia está en América. El conectivo lógico de esta proposición compuesta es O. Si un volcán está en El Salvador, entonces está en América. El conectivo lógico es entonces. 8 es un número par. Sí, solo sí es divisible por 2. Sí y solo sí.
Si observamos estas proposiciones, podemos discriminar que las proposiciones simples están unidas por conectivos lógicos, por y, o, sí, entonces, sí, solo sí, por los que son proposiciones compuestas. En el siguiente cuadro se muestran los conectivos lógicos de las proposiciones compuestas de estas, pero en este caso ya le vamos a agregar un símbolo. Nombre, conectivo lógico y símbolo. El primero que tenemos es la negación y es el primero que vamos a ver. Su conectivo lógico es no. Y en este caso su símbolo es este colochito. Más adelante vamos a ver que en algunos libros, en algunas situaciones se utiliza otro símbolo, pero ambos son del mismo, ¿verdad? ¿No? Del mismo de la negación. La disyunción, su conectivo lógico es O, que es este de aquí, una disyunción. Y su símbolo es una B, una V. Tenemos la conjunción. Su conectivo lógico es I y su símbolo es una V invertida hacia abajo. La implicación condicional. En este caso, el conectivo lógico es entonces y su símbolo es una flechita. La doble implicación bicondicional es sí y solo sí. Y su símbolo en este caso es una recta, ¿verdad? Una flecha con doble o una recta. Si se fijan, aquí tenemos y o no, entonces sí, solo sí que son los operadores o conectivos lógicos. Aquí los tenemos todos, pero ya en este caso tenemos el conectivo lógico, el nombre, que es de cada uno de ellos, y el símbolo. Tenemos el primero, el conectivo lógico de la negación. Este operador lógico cambia de valor de verdad de una proposición. Si A es una proposición verdadera, entonces nosotros lo vamos a cambiar a no A, es falsa. Si A es una proposición falsa, entonces nosotros lo vamos a cambiar a no A, que sea verdadera. Algunos textos utilizan, como les decía, este otro símbolo. O utilizan este símbolo para indicar la negación. Ambos son los, ¿verdad? Y dan el mismo, ambos símbolos. Su función es negar. ¿Qué es la negación? Pues la negación, su función es negar la proposición. Esto significa que si alguna proposición es verdadera y se le aplica el operador no, se obtendrá su negación falso y viceversa. Por ejemplo, tenemos el ejemplo 2. Si se tiene la proposición, comenzamos por la primera proposición a 2 puntos. Tengo un billete de 5 lempiras. Esta es una proposición verdadera. Y yo voy a aplicarle la negación a esta proposición. Entonces voy a negar esta proposición y lo voy a negar con el símbolo no a 2 puntos. Como esta es verdadera, yo esto lo tengo que hacer falso. Aquí me dice, tengo un billete de 5 lempiras. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues agregándole la negación. No tengo un billete de 5 lempiras. Si, otro ejemplo, si se tiene la siguiente proposición, a 2 puntos, no quiero hacer el viaje. Y voy a aplicarle la negación. Entonces aquí vamos a negar a esta proposición.
Y aquí dice no quiero hacer el viaje. Aquí no lo quiero hacer. Entonces, aquí es falso, ¿verdad? Yo la voy a hacer verdadera. Entonces, quiero hacer el viaje. Aquí era donde les decía que la función de la negación es negar las proposiciones. Esto significa que si alguna proposición es verdadera, como en este caso, esta es verdadera, y se aplica el operador no, entonces obtendrá su negación. Y viceversa, como en este caso. Primero tengo falso y yo voy a aplicarlo a que sea verdadera. La negación se presenta con términos gramaticales, no, ni, no es verdad que, no es cierto que. Así se nos pueden presentar muchas de las proposiciones con el símbolo no, con el símbolo ni, o con el símbolo no es verdad que, o con el símbolo no es cierto que, ¿verdad? Y me está negando. El lenguaje natural, el negador es la negación que se representa usualmente con las palabras ningún antes del sujeto de la proposición. O sea que nosotros podemos utilizar, aparte del no, nosotros podemos utilizar cualquier otra de estas que les estoy diciendo, ya sea el no, ya sea el ni, ya sea no es verdad que, o no es cierto que, o ningún, ¿verdad? O podemos utilizar nunca. Y vamos a verlos aquí a continuación. Como en el ejemplo 3. P2. El pájaro es un animal racional. Si yo quiero negar esta proposición y aplicarle el signo de la negación, voy a negar P. 2. Y en este caso, miren, no apliqué la palabra no, sino que apliqué otra palabra de las que yo les había dicho. En este caso, ningún pájaro es un animal racional. Siguiente proposición. Q. 2. Fernando viajará a Italia. Si yo quiero negar esto, pues niego Q. 2. Y digo Fernando no viajará a Italia. Y aquí estoy utilizando no. Siguiente proposición. R. 2. María ha visto las playas en Honduras. Para negar esta proposición, vamos a decir no R. 2. María nunca ha visto las playas de Honduras. En este caso utilizamos la negación nunca. Era lo que les decía, que con cualquiera podemos negar proposiciones, ya sea con el no, ya sea con el ni, con el no es verdad que, no es cierto que, ningún, nunca. Aquí lo podemos ver que en los ejemplos podemos observar que a partir de las proposiciones dadas se pueden negar con cualquiera de los términos antes mencionados, ¿verdad? Ya lo pudieron observar que no solamente podemos usar el no, sino que podemos usar cualquiera de los términos antes mencionados. Vamos a continuar con conectivos lógicos, en este caso la conjunción. Primero vamos a ver sus competencias. Construir proposiciones simples y compuestas, reconociendo los conectivos lógicos utilizados. Entender el verdadero significado de cada proposición que se propone. ¿Qué es la conjunción? Es un lenguaje natural. El conjuntor es la conjunción copulativa y, la cual establece una relación de unión entre las proposiciones. También cumplen esa función las siguientes palabras, pero
aunque y sin embargo. Era lo que yo les decía anteriormente de la negación, que no solamente utilizamos el no, sino que utilizamos todas las otras palabras que les di. Lo mismo con la conjunción. No solamente vamos a trabajar, nos pueden dar el operador lógico y también nos pueden decir en esas proposiciones, pero, aunque, sin embargo, ¿verdad? Cualquiera de ellas nos pueden dar. En el español, la conjunción copulativa se presenta con los términos gramaticales y, pero, más y signos de puntuación como la coma, el punto y el punto y coma. Tenemos el primer ejemplo. Sean las proposiciones P, 2 puntos. 4 es un número par. Q, 2 puntos. 4 es un número natural. Aquí tenemos dos proposiciones simples. Entonces, si aplicamos el conectivo lógico de la conjunción, ¿cómo nos quedaría? Ya vimos anteriormente que el conectivo lógico de la conjunción y es una B invertida hacia abajo. Entonces aquí decimos P, I, Q, porque estamos aplicando el conectivo lógico de la conjunción, P y Q. Pero ahora vamos a unir estas dos proposiciones simples, porque ya tenemos P y Q. Entonces vamos a decir, 4 es un número par y en este caso es I. Aquí está en símbolo, pero nosotros lo vamos a colocar en este caso como el conectivo lógico, como el nombre, ¿verdad? I. Y como estamos utilizando el mismo 4, aquí lo vamos a obviar y solamente vamos a escribir, es un número natural. 4 es un número par y es un número natural. Eso es lo que significa. Y aquí ya construimos una proposición compuesta de dos simples, pero con el conectivo lógico de la conjunción que es y. Miren, aquí simbólicamente lo represento P y Q. P y Q. Ejemplo número 2. Tenemos P, Alejandro quería estudiar. Q, 2 puntos. Olvidó sus libros. Aplicando el conectivo lógico de la conjunción, vamos a decir P y Q. Entonces, al unir estos dos, Alejandro quería estudiar, pero olvidó sus libros. Si se fijan en el ejemplo 1, decía y. Y en este utilizamos otro, ¿verdad? De las palabras que podemos usar en la conjunción, que en este caso, pero. Pero es lo mismo, ¿verdad? Que decir el operador y, pero en este caso con otra palabra, pero siempre utilizando y. Miren, el operador y, que es el que significa en el conectivo lógico de la conjunción. Siguiente ejemplo. R 2 puntos, Roberto construyó la casa. Ese 2 puntos no se ajustó a todo lo indicado en el plano. Si aplicamos el conectivo lógico de la conjunción, ¿cómo nos quedarían estas dos proposiciones simples? Diríamos R y S, ¿verdad? Siempre la simbología R y S, porque estamos uniendo estas dos proposiciones simples. R y S. Y vamos a escribir lo que es Roberto construyó la casa. Pero aquí vamos a utilizar otra de las palabras. Aunque no se ajustó
a todo lo indicado en el plano. Por eso dice ahí, que en el lenguaje natural el conjuntor es la conjunción copulativa y, la cual establece una relación de unión entre las proposiciones. También cumplen esta misma función las siguientes palabras, pero, aunque y sin embargo. O sea que debemos saber cuál de estas palabras cumplen su función. Porque aquí yo no puedo decir, Alejandro quería estudiar, aunque olvidó sus libros, y olvidó sus libros, ¿verdad? Entonces debemos de utilizar el conectivo más adecuado, la palabra más adecuada para unir estas dos proposiciones simples. Siguiente. Debemos identificar los términos que se interpretan como y, pues en muchas oraciones, como se muestra en este ejemplo, pudiesen presentar algunas dificultades al momento de querer traducir la proposición compuesta, ¿verdad? Pudieron haber presentado varias dificultades para ver qué palabra es la adecuada para poder unir estas dos proposiciones simples. En este caso, siguiente ejemplo, tenemos a Miguel, nunca fue un buen estudiante. Y dice en la otra proposición, dos puntos, en el ejercicio profesional es brillante. Entonces, al unir estas dos, decimos T y U. Miguel nunca fue un buen estudiante. Sin embargo, en el ejercicio profesional es brillante. Miren. Y aquí ya tienen un ejemplo con cada una de las palabras. Tenemos el ejemplo 3. Sean las proposiciones P, X menor o igual que 8, y X pertenece a los enteros. Q y S, 2 puntos. 2 es un divisor de 6 y es primo. Siguiente, R y T, 2 puntos. 8 es un número impar y es compuesto. Ahora vamos a negar estas proposiciones. Vamos a aplicar la negación a estas proposiciones. Para negar la primera, ¿cómo nos quedaría? Voy a negar a P, 2 puntos. Y aquí, X es menor o igual que 8, o X pertenece a Z. X pertenece a Z. Entonces aquí diría o X es mayor que 8 y X pertenece a los enteros. Puedo escribirla de esta manera negando o puedo escribirla de esta forma negando. Siguiente, al negar Q y S, miren, voy a negar Q y S y por eso lo escribo entre paréntesis. Y la negación, 2 puntos. 2 es divisor de 6 y es primo. Voy a decir, no es verdad que 2 es divisor de 6 y es primo. Estoy negando esto. No es verdad, ¿verdad? Es negar esto de aquí. Siguiente, si voy a negar R y T, voy a decir no R y T. Dice aquí 8 es un número impar y es compuesto. Entonces voy a negar y voy a decir no es verdad que 8 es un número impar y que es compuesto. No es verdad. Y aquí estoy negando.
Vamos a ver el siguiente conectivo lógico, que en este caso es la disyunción. Sus competencias. Construir composiciones simples y compuestas reconociendo los conectivos lógicos utilizados. Establecer el valor de verdad de proposiciones compuestas reconociendo los conectivos lógicos utilizados. Entender el verdadero significado de cada proposición que se propone. A continuación de conectivos lógicos. Sean las proposiciones, inciso A, 2 puntos. El tucán es un ave. B, 2 puntos. El león es un mamífero. Además de los conectivos estudiados, podemos tener frases que utilicen los otros conectivos mostrados en la clase anterior. Tenemos lo que es la proposición compuesta. Vamos a hacer de estas dos proposiciones simples una proposición compuesta. ¿Y qué? Utilizando el conectivo lógico disyunción. ¿Cómo me quedaría? El tucán es un ave. Y como la disyunción, el conectivo lógico es o el león es un mamífero. ¿Cuál es el conector lógico que está en esta proposición compuesta? Como les decía, la respuesta es la palabra o, que llamaremos disyunción. Disyunción. ¿Y cómo lo vamos a simbolizar? A, O, B. Miren, la O es la V, la V, ¿verdad? O la B hacia arriba. En este caso, A, O, B. Así lo simbolizamos la disyunción. La disyunción, sea A y B proposiciones, la disyunción entre A y B representa simbólicamente por A o B. Es una nueva proposición. Este operador lógico relaciona dos proposiciones para formar una nueva, en la cual la proposición resultante será falsa solamente cuando el valor de verdad de ambas proposiciones es falsa. ¿Qué dice aquí? Que será falsa solamente cuando el valor de verdad de ambas es falso. Ahí será falsa en esta disyunción. En el lenguaje natural, el disyuntor es la conjunción disyuntiva o, la cual presenta una alternativa entre las proposiciones. Por ejemplo, la conjunción es consideración. En consideración puede tener otro sentido, tal como se muestra en el ejemplo indicado. Porque en el uso cotidiano de dicha partícula puede significar que es verdadero solamente si una de las proposiciones es verdadera y es falso, es decir, que es falsa si las dos son verdaderas y si las dos son falsas. En este caso dice aquí, será falsa solamente cuando el valor de verdad de ambas son falsas. Como en este caso, si en este caso dice el tucán es un ave, verdadero. El león es un mamífero, bueno, verdadero. Si las dos son verdaderas, entonces va a ser verdadera. Pero si las dos fuesen falsos, va a ser falso, como dice aquí, en el cual la proposición resultante será falsa solamente cuando el valor de verdad de ambas proposiciones es falso. Si las dos valores de verdad fueran falsos, el valor es falso, ¿verdad? De lo contrario es verdadero. En el español la disyunción se presenta con el término gramatical
o. Si se tienen las proposiciones a dos puntos, tengo un libro de trigonometría. Siguiente proposición, B, dos puntos, tengo un libro de álgebra. Si yo quiero aplicar la disyunción entre A y B, entre estas dos proposiciones, ¿cómo me quedaría? A, O, B, dos puntos, y voy a escribir, tengo un libro de trigonometría o tengo un libro de álgebra. Y aquí aplico la disyunción. Disyunción, hay disyunción inclusiva. ¿Cómo se podrá notar? En este ejemplo existe la posibilidad de poseer ambos libros. Tengo un libro de trigonometría o tengo un libro de álgebra. Entonces, como podremos notar en este ejemplo, existe la posibilidad de poseer ambos libros. Razón por la cual esta disyunción recibe el nombre de disyunción inclusiva. Ejemplo 1. La disyunción. A y B, A o B, A o B. Tengo un libro de trigonometría o un libro de álgebra. La tabla de verdad, si la proposición A es verdadera, si esta es verdadera y la proposición B es falsa, la tabla de verdad para esto sería, para la proposición A, verdadera. Para la proposición B, falsa. Y aplicando, ¿verdad? La disyunción A o B, si esta es verdadera y esta es falsa, vamos a decir que la disyunción es verdadera. Esta sería la tabla de verdad. Por consiguiente, tengo un libro de trigonometría o uno de álgebra, es verdadera, ¿verdad? Tenemos el ejemplo 2. Si se tienen las proposiciones, A, dos puntos, estoy en Tegucigalpa, B, dos puntos, estoy en San Pedro Sula, y aplico la disyunción entre A y B, que nos quedaría A o B, dos puntos, o estoy en Tegucigalpa o estoy en San Pedro Sula. Fíjense bien, dice aquí, estoy en Tegucigalpa y estoy en San Pedro Sula. Y yo digo, estoy en Tegucigalpa o estoy en San Pedro Sula. La expresión o estoy en Tegucigalpa o estoy en San Pedro Sula denota la imposibilidad de estar físicamente en Tegucigalpa y en San Pedro Sula al mismo tiempo. No puedo estar en dos lugares al mismo tiempo. A esta disyunción se le llama exclusiva. ¿Miraron la anterior? Inclusiva. A esta se le llama exclusiva. ¿Por qué? Porque si aplico el conectivo lógico o, que es la disyunción, a estas dos, en este caso, a estas dos proposiciones simples, yo no puedo estar en dos lugares a la vez. Con el conectivo lógico, o estoy en Tegucigalpa o estoy en San Pedro Sula, pero no estoy en ambos a la vez. Por eso a esta disyunción se le llama exclusiva. En el lenguaje español suelen presentarse situaciones que son mutuamente excluyentes entre sí. Estas proposiciones reciben el nombre de disyunción exclusiva.
Se presentan con el término gramatical o solo, o solamente. O este operador lógico relaciona dos proposiciones para formar una nueva, en la cual la proposición resultante será verdadera, cuando solamente una de ellas sea verdadera. Por ejemplo, sean las proposiciones: A dos puntos, el tucán es un ave. B dos puntos, el tucán es un mamífero. Si utilizamos la disyunción exclusiva entre las proposiciones, decimos A o B, o el tucán es un ave o es un mamífero. La disyunción inclusiva entre las proposiciones siguientes, esta es la exclusiva. Ahora vamos a ver la disyunción inclusiva entre las proposiciones siguientes. P dos puntos, Javier recibe clase de piano. Q, su clase de lógica. Fíjense bien, si yo le escribo la disyunción inclusiva, sería P o Q dos puntos, Javier recibe la clase de piano o su clase de lógica. Aquí tenemos que el tucán es un ave, o es un ave o es un mamífero, por eso es una disyunción exclusiva. O es una cosa o es la otra, pero no ambas, ¿verdad? No puede ser ambas. Pero en la disyunción inclusiva sí. Javier recibe su clase de piano o está recibiendo su clase de lógica. Tenemos el ejemplo 4. Sean las siguientes enunciados. P dos puntos, 9 es un múltiplo de 3. Q, 2 puntos, 5 es divisor de 10. Escribe en forma simbólica. Vamos a escribir en forma simbólica. Fíjense bien. Ahorita me lo piden en forma simbólica. Los siguientes enunciados. O sea que vamos a utilizar la simbología de esta proposición. La simbología de esta proposición. Y aplicando el conectivo lógico de estas proposiciones. Por ejemplo, el número 1. 9 es un múltiplo de 3 y 5 es un divisor de 10. Entonces voy a decir en forma simbólica P y Q, porque utilicé el operador y. Siguiente. No es verdad que 5 es divisor de 10. Con esta misma estoy negando esta proposición simple. No es verdad que 5 es divisor de 10. Entonces, ¿qué voy a hacer? En forma simbólica voy a escribir no Q. No Q, porque en este caso la Q es la que representa 5 es divisor de 10. Pero como lo estoy negando, no es verdad que 5 es divisor de 10. Entonces, en la forma simbólica que me piden, voy a escribir no Q. Siguiente. 5 es divisor de 10 o no es verdad que 9 es múltiplo de 3. 5 es divisor de 10, de 3. 5 es divisor de 10. En este caso, 5 es divisor de 10. Aquí está malo, ¿verdad? Porque 5 es divisor de 10. Es el primero que me están dando. En este caso, en vez de P, es Q. Q, ¿verdad? O no es verdad que 9 es múltiplo de 3. O no es verdad que 9 es múltiplo de 3. El conector O. O no es verdad, no P, ¿verdad? Porque me está negando este. No P. Entonces es el contrario. Q primero o no P.